Mateo, capítulo 27, gloria al Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 15 al 26. Mateo 27, 15 al 26, amén, ¿lo tiene? Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quiero que todos leamos el 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Puede sentarse. Quiero hablar bajo el tema: ¿qué harás de Jesús? Amén. ¿Qué harás de Jesús? Hermanos, esta es una pregunta que todos nosotros tenemos que responder. Amén. Individualmente, ¿qué hacemos con Jesús? La tenemos que responder en algún momento de nuestra vida, pero también la estamos respondiendo cada vez que oímos de Jesús. Nosotros respondemos esa pregunta de una forma o de otra, pero se responde. Amén. Hay gente que dice: bueno, algún día yo me voy a decidir por Jesús. Mientras usted no se decide, lo está rechazando. Ya usted se decidió a rechazarlo. Lo único es que mientras hay vida, tiene oportunidad, pero no sabe hasta cuándo, ¿verdad? Pero cada vez que se nos presenta Jesús, tomamos la decisión en el momento. ¿Lo recibo y le sirvo o lo rechazo? Suena fuerte, ¿verdad? Esta pregunta se la hizo Pilato: ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Él quería que los demás se la contestaran, pero no, es una pregunta que usted debe contestar. Es una pregunta que usted debe responder. Es algo individual, porque usted un día va a estar delante del Señor y un día usted dirá: ¿qué hará Jesús conmigo? Usted va a tener que estar frente al juez de toda la tierra, de todo el universo, y usted va a decir: ¿qué hará Jesús conmigo en aquel día? Pero si usted se decidió por Jesús, sabrá que no va para juicio de condenación. Amén. Que usted es salvo, gloria al Señor, y que no irá a la condenación. Entonces hay que responder esa pregunta. Y mientras más rápido, mejor. La palabra de Dios dice: he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Josué le decía al pueblo: escojan hoy a quién van a servir. Él no dijo escojan mañana, escojan después, escoge hoy. ¿A quién quiere servir? Es una decisión que hay que hacerla en el momento. Y mientras más la dilatamos, más nos endurecemos. Y es que Jesús no es cualquier persona. Ese es el problema. Jesús no es cualquier persona. Jesús es el ser más importante, más grande y más excelso de todo el universo. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Es Dios todopoderoso. Gloria a Jesús. La Biblia le llama a Jesús Dios fuerte. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, llamará su nombre admirable, que significa digno de admiración, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. O sea que es un ser importante. Tenemos que decidirnos a tiempo qué vamos a hacer de Jesús, con Jesús.
Gloria al Señor. La Biblia dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia dice que Jesús es el autor de la vida. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor. La Biblia dice de Jesús que es la luz del mundo. El mundo sin Cristo está en tinieblas, hermanos. En tinieblas total, gloria al Señor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue, Juan 8:12, no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. La Biblia dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y no es solamente el Salvador, es el único. Ese es el problemita. No hay otro Salvador fuera de Jesús. Y la Biblia le llama a Jesús, tiene muchísimos títulos, pero si comenzamos a hablar de sus títulos no terminamos, ¿verdad? Pero estoy hablando de los principales. La Biblia le llama a Jesús el juez de vivos y muertos. Todo ser comparecerá ante Jesús un día y tendrá que doblar rodilla y reconocer que Él es el Señor. Él es el amo y el Señor del universo. Entonces es importante decidir qué hacer con Jesús ahora, porque un día Él decidirá nuestro destino eterno. Gloria a Jesús. ¿Qué pasaba en esta situación aquí? Vamos a remontarnos a los sucesos de la muerte de Cristo, ¿verdad? Vamos a remontarnos a aquel tiempo cuando Jesús iba a morir, gloria a Jesús, por nuestros pecados, por la humanidad. Dice la palabra, ¿verdad? Que los principales sacerdotes y los ancianos de Israel, los líderes religiosos, se confabularon para arrestar a Jesús y llegaron al huerto de Getsemaní cuando Jesús estaba orando, ¿verdad? Usted lo sabe. Estaba allí orando, vienen ellos y lo apresan. Es tan tremendo lo que dice, porque cuando vienen a buscar a Jesús, Jesús dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy, y todos caen a tierra. Óigame, tremendo. Ante Jesús allí ya se estaban doblando y no se dieron ni cuenta. Y dice la palabra que se lo llevan preso. Jesús se entregó, Él podía haber evitado todo eso. Si Él dice, si yo quiero, aquí nadie me toca, pero yo entrego mi vida para volverla a tomar, gloria a Jesús. Yo la entrego voluntariamente porque sé que tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice la palabra que se lo llevaron esa noche, lo tuvieron toda la noche interrogándolo, golpeándolo, escupiéndolo, burlándose de él, hermanos. En la mañana lo llevan a Pilato, al gobernador romano, porque ellos querían matarlo. Y ellos no podían decidir eso porque era Roma, la autoridad romana que tenía que decidirlo. Se lo llevan a Pilato y lo acusan falsamente, ¿verdad? Con el falso cargo, porque no podían acusarlo de nada. Jesús nunca pecó, Jesús nunca hizo nada malo. Tuvieron que levantarle calumnias y lo acusaron de que él mandaba a que la gente no diera el impuesto al César, imagínense. Y que estaba levantando rebelión contra Roma. Eso está en Lucas 23, 1 y 2. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Oiga con qué cargos le traen, ¿verdad? Gloria al Señor, todo eso era mentira, lo sabemos. La verdadera razón por la que ellos estaban entregando a Jesús era por envidia, porque no lo recibían como Mesías ni lo querían aceptar, mucho menos como Salvador. Sabemos que cada año, dice la palabra, ¿verdad? En lo que leímos, se le entregaba, se le daba libertad a uno de los presos judíos. El gobernador romano hacía eso, ¿verdad? Un acto de misericordia según ellos, y entregaban un preso, lo dejaban libre al que ellos quisiesen. Pilato interrogó a Jesús, se dio cuenta que Jesús no había hecho nada malo. Si usted se da cuenta, en Lucas 23 nos habla que por 4 ocasiones Pilato declaró que Jesús era inocente. Lucas 23, 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Primera vez que lo dice. En el versículo 14 les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que pervierte al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Otra vez en el versículo 15 dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, los mandé a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y por último, en el versículo 22, él les dijo por tercera vez lo dijo de él mismo, pero también habló de lo que Herodes dijo. Entonces son 4 veces, ¿verdad? Pero por tercera vez él le dijo,
pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero la gente quería, ¿verdad?, que fuera crucificado. Es triste que esa misma gente que una semana atrás lo estaba recibiendo en Jerusalén, ¿verdad?, lo había proclamado como rey. Decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma gente estaba siendo incitada por los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para que pidieran que Jesús fuera crucificado. Bendito el Señor. Y Pilato, ¿verdad?, les pregunta, ¿a quién les suelto? A Barrabás, que era un hombre, dice la Biblia, que estaba preso por homicida, era asesino, lo dice Lucas 23:19. También le llama ladrón en Juan 18:40. Y también se le llama que estaba envuelto en sedición, en rebeliones, en revuelta. Era un hombre peligroso, ¿verdad? Y Pilato se los pone al frente y les pregunta, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, verdad? ¿Y qué dice la multitud incitada por el sumo sacerdote, verdad? Ellos pidieron, ¿a quién? Suéltanos a Barrabás, aquel que era un peligro a la sociedad, que era un peligro para ellos. Hermanos, es triste que dice la palabra de Dios en Juan 3:19 que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es triste aquí que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Gloria al Señor. La multitud escogió a Barrabás, aquel asesino y aquel rebelde. Gloria a Jesús. Y al escoger a Barrabás, escogieron a un asesino en lugar del autor de la vida. Y ese mismo espíritu de rebelión y muerte está suelto sobre la tierra, porque eso es lo que ha escogido el hombre, la muerte y la rebelión. Y después se preguntan, ay, ¿por qué hay tanta muerte? Ay, ¿por qué las cosas están tan malas? ¿Qué es lo que ha escogido el hombre? Hermanos, si nosotros escogemos lo malo, pues eso es lo que va a venir. Después no le echemos la culpa a Dios. Simplemente atengámonos a las consecuencias. Ellos escogieron a Barrabás en aquel día. Ahora mi pregunta a usted en este día que está aquí, ¿a quién escogerá usted? ¿A quién escoge usted? ¿A Jesús o a Barrabás? Jesús le dijo a aquella multitud de judíos en Hechos 3:14-15, Pedro les dijo a los judíos en Hechos 3:14-15, le dijo estas palabras: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria a Jesús. Y Pilato allí, ¿verdad?, está indeciso. La multitud pide a Barrabás, pero ¿qué va a hacer él de Jesús? Entonces él hace la pregunta, gloria al Señor, en el versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Pilato podía decidir por él mismo, pero él quiere que la gente decida. Hay veces que usted quiere que otros decidan lo que usted tiene que decidir, pero la salvación es individual. Usted tendrá que decidir un día qué hacer con Jesús. Nadie más podrá hacer esa decisión. Y yo le voy a decir algo, contestando esa pregunta, ¿qué pues haré de Jesús? Cada ser humano se la tiene que hacer. Hay 3 posibles respuestas para contestar esa pregunta. Respuesta número 1, podemos rechazar a Jesús. Es lo primero, ¿verdad? Y esto lo hicieron los principales sacerdotes, los ancianos, los líderes de Israel y la multitud. Rechazaron a Jesús, se burlaron de él y lo rechazaron, hermanos. Gloria al Señor. Dice Mateo 27:41-42. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, significa burlándose de Jesús. Oiga, gente que se puede burlar de Jesús o que tiene ese atrevimiento. Los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, decían ellos, burlándose. No que tiene poder, no que hizo muchas cosas. ¿Por qué no se salva a sí mismo? ¿Por qué no desciende de la cruz? Y ciertamente él podía haber descendido de la cruz, ¿verdad? Él podía haberlo hecho. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que sanó enfermos, aquel que libertó endemoniados, que levantó muertos, ¿no podía haber descendido de la cruz? Claro que sí, pero si lo hacía, hermanos, ¿qué habría sido de nosotros? Gloria al Señor. Jesús no estaba en la cruz por débil, estaba en la cruz por amor a usted y a mí. Gloria al Señor, el amor lo tenía clavado en aquella cruz. Él lo pudo haber evitado, claro que sí. Pero hermano, gracias a Dios que no lo evitó.
Gracias a Jesús por ese amor tan grande, gloria a Jesús. Esta gente representa a los que rechazan y desprecian a Jesús porque no creen en Él. Está el grupo de los que lo rechazan y lo desprecian, gloria a Jesús. Pero también hay otros que se quedan neutrales como Pilato. Esa es otra respuesta cuando tienes que hacer la decisión por Jesús. Te quedas neutral. Gloria al Señor. Dice la palabra que esto fue lo que hizo Pilato. Tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, pero hizo lo que el pueblo quería. Bendito el Señor. Pilato sabía que él era el que tenía la autoridad de Roma para tomar la decisión, no eran ellos. Pilato podía decidir. Él le dijo a Jesús en Juan 19:10, cuando le hizo ciertas preguntas a Jesús, le dijo, ¿por qué no me contestas? Yo tengo autoridad para soltarte. Yo tengo autoridad para crucificarte y para soltarte. Y Jesús le dijo, ningún poder tuviera sobre mí si no te fuera dado de arriba. Esto es porque Dios lo está permitiendo. No te creas que tú tienes ningún poder, hermano, porque los hombres se creen que tienen poder, pero no entiende que el que gobierna de los cielos es Dios. Y aunque nos deja, nos da oportunidades, pero a la larga Él hará su voluntad, gloria al Señor. Él hará lo que Él quiere hacer. Entonces Pilato sabía que Él tenía la autoridad. Él podía lavarse las manos y culpar a los sacerdotes, a los ancianos y al pueblo por la muerte de Jesús, queriendo buscar un chivo expiatorio a quien echarle la culpa, como hace la gente. Ay, es que yo lo hice porque me hicieron hacerlo. Es que la presión. Hermanos, nosotros decidimos servir al Señor o no. Nosotros decidimos pecar o no. Es decisión nuestra. Ni el diablo nos obliga. Lo sabemos. Gloria al Señor. Dice Lucas 23:24 que Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. O sea, él dejó, ¿verdad?, que la gente hiciera lo que quisiera. Él pudo decidir entre la justicia y la presión del pueblo, pero él eligió ceder a la presión del pueblo. Pilato se mantuvo neutral pensando, no tengo culpa. Ellos lo pidieron, yo lo hago así. ¿Cuánta gente no se decide por Cristo, por el qué dirán de la gente, por la presión de la gente? ¿Cuántas personas, hermanos, oyendo y oyendo de Cristo, ellos no se deciden, pero tampoco se ponen totalmente en contra? Esa es la posición neutral, ¿verdad? Pero el problema es que la Biblia dice, Jesús mismo dijo en Mateo 12:30, que el que no se define con Él está en su contra. Jesús siempre habló de una definición, de estar con Él o estar en contra de Él. Yo sé que es algo un poquito fuerte porque Jesús no habla, ¿verdad?, de gris, sino de blanco o negro. Entonces, o estás conmigo o estás en mi contra. O te defines conmigo a servirte o estás en mi contra. Hay dos bandos nada más. ¿En cuál estamos? Gloria al Señor. Algunos quieren quedarse neutrales. Eso le pasa mucho a los nacidos en el Evangelio. Muchachos criados en hogares cristianos que nunca se definen, no tienen pasión, no se saben ni en lo que creen. A la hora de dar testimonio de Cristo en medio de sus amigos, no saben qué decir. Cuando están con sus amigos parecen mundanos. Y cuando están en la iglesia parecen cristianos. Algunos ni parecen, pero bueno, algunos se parecen un poquito. Entonces no se sabe lo que son, hermano. Aquí hay que decidirse porque Pilato fue tan culpable como los demás. Fue tan culpable como los sacerdotes y los escribas. Fue tan culpable, él no quedó excusado. Ay, porque Señor, yo lo hice porque el pueblo. Aquí hay que decidirse. Gloria a Jesús. Y la pregunta continúa. ¿Qué pues hará usted de Jesús? Y es una pregunta que usted tiene que contestar. Nadie más. Ni papi ni mami. Nadie más puede contestar esa pregunta por mí porque yo voy a estar delante de Dios solo. Yo voy a dar cuentas de mi vida solo delante del Señor. Y no importa las excusas que yo pueda poner, no hay excusa delante del Señor. Entonces hay tres posibles respuestas a la pregunta, ¿qué haré de Jesús? La primera sería rechazarlo, ¿verdad? Burlándose y rechazarlo. Quizás usted no se burla, pero lo rechaza. Cuando se hace el llamado a servir a Cristo y usted no lo hace, lo está rechazando simplemente, aunque no lo diga con la boca. Está lo segundo, el quedarse neutral, que eso en el reino de Dios no existe. O está con Jesús o está en su contra. Si no se define, está en contra. Y está la tercera opción, que es creer en Jesús, creer en Él, gloria al Señor y servirle. Ahora, ¿quién fue que tomó esa decisión? Usted sabe que estar tan cerca de Jesús, hermanos, y perderse, qué triste es, ¿verdad?
esta gente estuvieron con Jesús allí, Pilato los tuvo allí y perderse. Pero hubo una persona que quizás es el que menos usted pensaría que alcanzó misericordia en aquel día de la crucifixión, que creyó en Jesús. ¿Y quién fue? Aquel ladrón en aquella cruz. Uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús. Sabemos que a Jesús lo crucificaron, ¿verdad?, en medio de dos ladrones. Y fíjese qué tremendo, que había uno que no creyó y otro creyó. Al otro no le importó que el otro no creyera. Gloria a Jesús. Este ladrón fue inteligente, hermano. Qué inteligente ese ladrón. Alcanzó misericordia en el último momento, pero la aprovechó. Tenía a Jesús al lado y lo aprovechó. Gloria a Jesús. Entonces es la persona quizás que usted y yo menos pensaríamos digna. Sin embargo, fue el que alcanzó misericordia. Gloria a Jesús. Dice Mateo 27:44 que este ladrón al principio no creía tampoco. No fue que creyó de una vez. Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo, o sea, la gente allí burlándose de Jesús, y ellos también se unieron al grupo de gente en contra de Jesús. Hoy hay un movimiento en contra de Jesús en la tierra, usted lo sabe. Hay un movimiento, quieren sacar a Dios de todo, hermano. El espíritu del anticristo ha llenado la tierra. ¿En qué bando estamos? ¿Nos definimos como los que están a favor de Jesús o los que estamos en contra? Hay que definirse. Al principio este ladrón estaba allí injuriando a Jesús igual que el otro. Injuriar significa insultar, ¿verdad? Vituperarlo. Y gloria al Señor, pero luego, no sabemos exactamente en qué momento, aquel ladrón reconoció, ¿verdad? Aquel ladrón se arrepintió. Lucas 23:39 al 43 dice estas palabras: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Ahora es uno. Diciendo lo mismo que decían los fariseos, los sacerdotes: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, si tú te salvas, te bajas de aquí, entonces yo creo. Respondiendo el otro, les reprendió diciendo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y bueno, dice primero: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Estamos aquí en la misma condición. Ni aún temes tú a Dios. La gente no teme a Dios viendo lo que está viendo, hermano. La gente no quiere temer. Y él dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que nos está pasando. Nosotros fuimos ladrones, tuvimos una vida de delito. Estamos aquí justamente, gloria al Señor, por lo que recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué grande amor el del Señor. Allí aquel ladrón que se arrepintió, gloria a Jesús. Y como dice la palabra, que el que se arrepiente, el que confiesa sus pecados, dijo: yo merezco esto. Nosotros merecemos esto que nos está pasando. Tuvimos una vida de pecado. Él reconoció su pecado, que dice que el que reconoce su pecado, que alcanza misericordia. Y Jesús le dice a este ladrón las famosas palabras, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor, hoy mismo. Qué tremendo, ¿no? Vas a estar conmigo en el paraíso. Entrar al paraíso con Jesús de la mano, hermano. Qué glorioso eso. Gloria al Señor. Pero este ladrón alcanzó misericordia. Diríamos que a última hora, pero alcanzó misericordia. Este fue uno de los que creyó en Jesús. Entonces hay tres posibles respuestas: o los rechazamos, o nos quedamos neutrales, o creemos en Jesús. ¿En cuál grupo está usted? ¿Qué pues hará usted de Jesús, llamado el Cristo? ¿Y por qué tenemos que tomar una decisión en cuanto a Jesús? Ya lo dijimos, Jesús no es cualquier persona. Gloria al Señor. Es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor, no hay otro más. Es el único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Si usted quiere llegar al cielo, no hay otro camino, no hay otra manera. Solo a través de Jesucristo. Es el juez de vivos y muertos. Y dice la palabra que Jesús tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y que un día todos sus enemigos serán pisoteados, serán puestos bajo sus pies. Entonces es importante definirse a qué lado queremos estar. ¿Queremos estar con Jesús o queremos estar en su contra? Ahora, ¿qué quiere Jesús que usted haga con él? ¿Qué quiere el Señor que hagamos nosotros? Él dice en Mateo 10:32. Él quiere que nosotros le confesemos como Señor y Salvador. La palabra confesar significa reconocer.
es más que decirlo de la boca. Señor, es algo que se reconoce con el corazón, ¿verdad? Se reconoce en el corazón y se confiesa por la boca. Hay muchos confesándolo solo de boca. Pero la palabra dice que hay que reconocer a Cristo, ¿verdad? Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ve cómo dice el Señor, aquel que me reconozca delante de los hombres. Y reconocer a Jesús es más que hablarlo. Reconocer a Jesús es identificarnos con Él, es que la gente vea que somos diferentes, que somos parte de Jesús, que vea a Jesús en nosotros, ¿verdad? Es más que un testimonio verbal, es una vida que se identifica con Jesús. Gloria al Señor. Aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré ¿dónde? Delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Eso es lo que quiere el Señor hacer con que nosotros hagamos con Él. Porque hermanos, también dice la palabra, hay muchos que se avergüenzan, en Marcos 8:38 que dice, todo aquel que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Hermano, eso es trágico, que el Señor se avergüence de nosotros. Y aquellos que le niegan, dice el Señor también en Mateo 10:33, el que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Hermanos, viene ese día, va a venir un día en que todo ser humano comparecerá ante Jesús. Ese día viene, ese día es seguro. Y nosotros tenemos que estar definidos para ese día. No es saber qué pasa, es estar definidos, hermanos. O estamos con Jesús o estamos en su contra. Gloria al Señor. La pregunta permanece, ¿qué hará usted de Jesús? Gloria al Señor. ¿Qué hará usted de Jesús? ¿Lo rechazará? ¿Se quedará neutral o lo recibirá como Señor y Salvador? ¿Qué va a hacer? Gloria a Jesús. Yo le digo que en este día, hermanos, acepte a Jesús, el que no lo haya hecho como Señor y Salvador. Y si usted le ha aceptado, viva para Él, conságrese para Él, hermano. Porque el tiempo es corto. Pronto, pronto, hermanos, estaremos delante del Señor y daremos cuenta. Póngase de pie en este día. Gloria al Señor. ¿Qué pues haremos nosotros acerca de Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Gloria al Señor. Debemos contestar esa pregunta en este día. Si en este día hay aquí algún amigo, alguien que no haya dado su vida a Cristo todavía, que no lo haya confesado, reconocido públicamente, gloria al Señor, le hacemos el llamado. Si alguien está descarriado, hermano, le hacemos el llamado. Póngase a cuentas con Jesús. Jesús no murió en vano. Gloria al Señor. Él quiere que usted y yo entendamos que ese sacrificio fue muy grande, pero es para la salvación de nuestras almas. Y que si los rechazamos, hermanos, si menospreciamos ese sacrificio tan grande, ¿qué nos espera? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Oramos en este día. Gloria a Dios Padre Celestial. Damos gracias por tu palabra bendita que en este día, Señor, nos habla, nos redarguye, nos ministra. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste por nosotros en aquella cruz, Señor. Te pedimos, oh Dios, perdón, misericordia de nosotros, que nos laves, que nos limpies, Señor. Que tengas misericordia de este pueblo. Perdónanos las veces que hemos menospreciado tu sacrificio, que hemos sido infieles, Señor, que no hemos dado testimonio de ti. Oh Dios amado, perdónanos, Señor, lávanos. Ministra a este pueblo, ministra cada vida, cada mente, cada corazón. Revela a Cristo a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en ti, afirma cada vida, Señor, en tu camino. Glorifica a tu Hijo Jesucristo, Señor. Exáltate en medio de tu pueblo en este día. Te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. El próximo domingo es el domingo de